La idea es tener más que simplemente una presentación, una conversación. Ha sido un año súper complejo de todo punto de vista y sobre todo también para los mercados, que es lo que nos preocupa hoy día. Vamos a partir un poco mostrando algo que ustedes probablemente han visto ven día a día en las noticias, que es el rebrote de la pandemia. En el caso de Estados Unidos ya se puede hablar de una tercera oleada, y en el caso de Europa una segunda muy fuerte. Entonces, tenemos hoy día buenas expectativas y un comportamiento de los mercados espectacular, yo diría en noviembre y bueno, también en diciembre, a partir de las expectativas más claras de que hay una vacuna, más de una vacuna de hecho, con la posibilidad de que en el mundo desarrollado ya a mediados de año esté bastante, un porcentaje sobre el 70% vacunado. Pero por otro lado, la segunda ola ha sido muy brutal. Vemos acá los datos, miren Estados Unidos, estos son los casos por millón de habitantes, están en niveles realmente impresionantes. Europa ha bajado algo, pero siguen estando en niveles bastante altos. En Latinoamérica destaca el caso del rebrote de Brasil muy fuerte y Chile muy tímidamente, que también comienza a aumentar, pero aparentemente en Chile se están tomando medidas en forma preventiva. Si miramos las muertes, también acá vemos que las muertes en un comienzo, en esta segunda ola, fueron bastante menores. Ya no es así, estamos en niveles incluso en varios países superando a lo que sucedió en marzo y abril. ¿Qué repercusiones económicas tiene todo esto? Principalmente que la movilidad que se había estado recuperando se tiende a reducir. Primero en las actividades, llamémosle no esenciales, y luego también en las esenciales. Entonces el mundo venía recuperando el crecimiento económico, que había sido muy malo, unas caídas muy fuertes en el segundo trimestre y recuperaciones importantes en el tercero. Y en el cuarto trimestre los números se esperan un poco más débiles, pero esto está en desarrollo porque depende mucho de lo que pase con la actividad. Como vemos en el gráfico, si uno mira el caso de Europa, la caída que se produce en las actividades, llamémosle no esenciales, es muy fuerte, muy marcada, y también en las caídas en los sectores, en lo que es el tránsito al trabajo. Ahora, nada es comparable con lo que sucedió en marzo y abril, eso es importante. Entonces, esta situación actual lo que está haciendo es que la recuperación sea más lenta, pero no parece suficiente como para revertirla. Eso es importante. También les muestro acá el caso de Chile, donde uno ve una consistente recuperación hacia niveles de normalidad de la actividad. ¿Cuáles son las proyecciones que hoy día tenemos como consenso? Bueno, primero que en el caso de Estados Unidos, una caída del producto del 3.6 este año y una recuperación prácticamente completa el próximo año. Este es lo que hoy día se espera. La economía americana es una economía bastante flexible que se ha ido adaptando. En el caso de Europa, hay una caída importante este año, sobre todo en países como España, como Reino Unido, Francia, y una recuperación parcial el próximo año. Eso es lo que está hoy día en el consenso. Si miramos para los mercados emergentes, el caso más destacable obviamente es el de China, donde destaca porque va a tener un crecimiento positivo este año. O sea, lo que tenemos son muy buenos números de China hoy día, controló la pandemia antes, ya a partir del segundo trimestre China está creciendo, buenas perspectivas y buena recuperación para Estados Unidos y algo un poco más débil para Europa. Esta pandemia ha tenido un efecto para la economía desarrollada, sobre todo, que se ha ido moderando principalmente a partir de las medidas monetarias, tasas de interés extremadamente bajas, compra de los bancos centrales de bonos, pero también de una política fiscal muy agresiva. Acá uno puede ver el balance fiscal que se espera, por ejemplo, para Estados Unidos este año, cerca del 20%. Puede que sea un poco menor. Estos números son a partir de los programas de apoyo aprobados. No todos se van a ejecutar, pero igual son números altos. Chile destaca con un déficit fiscal que podría llegar a más del 10, cerca del 10%, que es dentro de la economía en desarrollo es bastante importante. También Brasil, fíjense, Brasil hizo un programa
de apoyo a las familias muy potente este año, pero no lo va a continuar el próximo año. Y de ahí vienen las dudas si la recuperación brasilera va a continuar. Si miramos, yendo ahora a los mercados emergentes, las proyecciones de crecimiento, uno ve, como dije antes, China muy bien y en general eso hace que los números de Asia sean mejores. Latinoamérica, con caídas muy fuertes, en los casos de Argentina, de Perú, Chile, una caída bastante más moderada, sobre todo a partir de las medidas tomadas por las autoridades, y también influyó mucho en este número el primer retiro de 10% que significó un estímulo fuerte a la demanda. En materia de inflación, las proyecciones son de que la inflación en el año 2021 va a seguir bastante baja, no tanto como este, pero sí baja. Ahí lo que hay que ir viendo durante el 2021 es cómo las expectativas hacia adelante en la inflación podrían eventualmente subir. Eso, ahora, hay que destacar que las proyecciones de inflación de los últimos 10 años han sido en general malas, han ido muy arriba. Hay fenómenos acá subyacentes que han presionado los precios hacia abajo, pero si tenemos un rebote fuerte de la actividad podríamos ver aumentos de inflación hacia, yo diría, el 2022. Acá les muestro el perfil de crecimiento para este año en términos trimestrales de las economías desarrolladas y emergentes. Para no confundirse, los números de las economías desarrolladas son anualizados, siempre comparan el mismo trimestre, un trimestre respecto al anterior, pero anualizado, por eso salen números tan altos. En las economías emergentes es siempre comparando con el mismo periodo del año anterior. Lo que destaqué antes, China ya está creciendo desde el segundo trimestre. En el caso de Chile, que tuvo una caída muy fuerte el segundo trimestre, como la mayoría de las economías, se está recuperando. Se espera un número positivo para el cuarto trimestre que, después de escuchar al presidente del Banco Central la semana pasada, yo tengo muchas dudas de que ese número llegue a ser positivo. Entonces, esa es la evolución que se espera para este año. Es muy claro el caso de Estados Unidos, de recuperación de Europa y de Asia. Algunos indicadores que nos muestran que había una recuperación, por ejemplo, las ventas del comercio. Acá tenemos Estados Unidos, Europa y China, y uno ve una caída realmente muy grande en el segundo trimestre y una recuperación muy fuerte. Si miramos la confianza de los consumidores, pasa algo similar. Ahí uno destaca, por ejemplo, la recuperación en el caso de China, de la confianza de los consumidores. Hay que pensar que la recuperación china partió primero muy fuerte en el sector industrial, pero después se fue al sector de los servicios por la mayor confianza de los chinos que comenzaron a salir, digamos, a sus actividades más normales con la pandemia ya controlada. Si miramos los PMI son indicadores de líderes de la actividad industrial y uno ve que están en niveles bastante altos en Estados Unidos, en China, en Europa. O sea, la industria se ha estado recuperando muy bien. La duda que siempre hay ahora es qué pasa con los servicios. ¿Qué va a pasar cuando veamos en Estados Unidos, en Europa, en China sobre todo, que ya un porcentaje muy alto de la población está vacunado? ¿Van a volver a retomar sus actividades? ¿Con qué velocidad? ¿Van a haber cambios más estructurales producto de esta pandemia? Eso todo tiene bastantes grados de incertidumbre. Lo que sí es importante destacar, que la aparición de la vacuna lo que hace es que uno vea, como quien dice, la luz al final del túnel. Ya hay un horizonte en el cual las actividades se podrían normalizar. En Estados Unidos, motor importante de la economía mundial, la mayor economía mundial por el momento, por algunos años más, no muchos más, a partir de lo que está haciendo China, es importante lo que ha sucedido. Hubo una elección que generó mucha incertidumbre. Finalmente todo se solucionó de una forma bastante razonable, ¿no es cierto? Aun cuando el presidente todavía no admite su derrota, pero bueno, va a dejar el gobierno. Ayer ya se proclamó oficialmente a Biden como el nuevo presidente. Ahora, lo que es importante es que hay un programa fiscal, de apoyo fiscal adicional que ha estado trabado y hoy día se está discutiendo nuevamente y es importante para Estados Unidos porque provee de ingresos a las personas. Me gustaría destacar este gráfico arriba donde uno ve el aumento de los ingresos de las personas en Estados Unidos, abril, mayo, junio, muy fuerte, muy marcado, cuando era la peor época de las cuarentenas, digamos.
Y eso se reflejó después en aumento de los gastos de las personas. Pero ya en los últimos meses los ingresos están cayendo, como ustedes ven acá. Entonces es importante que el Estado vaya con ingresos a las personas. ¿Para qué? Para que el gasto siga fluyendo, la recuperación se mantenga y el empleo también, que había mejorado mucho, vuelva a recuperarse. Eso es importante porque significa que cuando ya se haya logrado la inmunidad, digamos, mediante la vacuna, la economía esté bien parada y no esté con situaciones de alto default, de compañías que están quebrando, etc. Es importante. Ahora, como hay un horizonte ya para la vacunación, lo más probable es que este acuerdo fiscal, este programa fiscal se implemente, por lo menos para el primer trimestre, y eso también ha estado incorporado en los precios de las acciones en los últimos días y semanas. Vamos a hablar un poco de Chile. A ver, cuando uno mira el IMASEC de Chile, acá está el IMASEC de octubre, que es el último, cayó cerca de un 1%, se esperaba un número positivo. El año pasado el IMASEC en octubre había caído cerca de 3%, 3,3% si no me falla la memoria. Entonces la base de comparación era bastante baja. Para noviembre se espera un alza del 1%, también en noviembre cayó 3% en la actividad del año pasado. O sea, el cuarto trimestre en Chile tiene bases de comparación muy bajas. Ahora, lo que llama la atención es la recuperación que han tenido sectores como el comercio. Aquí fíjense que es súper relevante el primer retiro del 10%, que le pegó a las ventas al comercio brutalmente, súper fuerte, una recuperación muy importante. La industria se ha recuperado también, está con niveles positivos de actividad. La construcción sigue todavía rezagada. Cuando miramos el gráfico abajo a la izquierda, miramos los porcentajes de la gente que está en cuarentena. Fíjense lo que pasaba en julio. Cerca de un 60% de la población de Chile está en cuarentena y hoy día es muchísimo menos. Por lo tanto, eso está detrás de la recuperación que ha tenido la actividad. La pregunta es, ¿qué pasa ahora? La situación que estamos atravesando con este retroceso de la región metropolitana, lo que está pasando en el sur, etc. Ahí hay bastante incertidumbre. Pero por otro lado, ya se está pagando el segundo retiro de la AFP, que va a significar para el comercio nuevamente una inyección de demanda. El primer retiro de la AFP, el máximo eran 19.000 millones de dólares, se han retirado algo así como 17.000. Y este segundo, el máximo serían 15.000 millones de dólares, están comenzando a pagar, se han pagado recién 1.000 millones, pero acá el plazo es bastante corto para que las AFP paguen. En este contexto, a mí personalmente me llama la atención que la confianza empresarial, que aquí es la línea amarilla, está hoy día más arriba de donde estaba en septiembre del 2019, antes del estallido social. La construcción no es así, ahí está por debajo, pero también se ha recuperado. Mi impresión es que hay una óptica muy de corto plazo acá de la recuperación de la economía y no se están mirando elementos más estructurales que los vamos a mencionar un poco más adelante. Si miramos el empleo, acá está junto con la variación del IMASEC, se perdieron en lo peor de la crisis 1.800.000 empleos, se han recuperado cerca de 500.000. Probablemente esta recuperación va a seguir. La pregunta es qué pasa después cuando lleguemos a un estado ya más de una pandemia más controlada. Yo creo que ahí hay otros, como decía, elementos más estructurales que están afectando las decisiones de inversión que van a hacer que las expectativas tiendan a por lo menos a moderarse. Tipo de cambio. El tipo de cambio sorprendido. Estamos con un tipo de cambio hoy día de 735 pesos. Si ustedes se fijan acá, esto hasta el día de ayer. Y bueno, la principal razón es la subida fuerte que ha tenido el precio del cobre a partir de los buenos indicadores de actividad industrial en China. Ha sido muy potente la recuperación industrial en China y también de una caída del tipo de cambio del dólar a nivel mundial. El DXY es un indicador de valor del dólar frente a las monedas duras. Ha estado cayendo el dólar en un escenario de mayor optimismo global y eso también ha afectado a la caída en Chile del tipo de cambio. Ahora, me gustaría referirme con más detalle a este gráfico de arriba.
Acá tenemos el tipo de cambio en azul y el precio del cobre está en escala invertida. Ahora, si ustedes se fijan bien, lo llama la atención la caída fuerte, la subida fuerte que ha tenido el cobre sobre 3,5. Si miramos episodios anteriores, con este precio de cobre, uno debería haber tenido un tipo de cambio del orden de los 650 pesos. Entonces, ¿cuál es el punto que estamos viendo? Que producto del deterioro que está experimentando la economía chilena en términos fiscales, en términos de perspectiva de crecimiento y también institucionales, hay lo que se llama un premio por riesgo en la moneda. Premio por riesgo que hace que con este precio de cobre hoy día tengamos un tipo de cambio de 735. Hay que agregarle elementos como la expectativa de venta de las AFP, de dólares también, la venta de dólares también que ha hecho el gobierno para pagar todos los gastos de este año, etcétera, que también han incidido en un tipo de cambio bajo. Y esta expectativa que les mostré antes, que me parece que están un poquitito sobre revolucionadas, digamos, un poco demasiado positiva. En esta lámina les muestro las proyecciones del último informe de política monetaria del Banco Central, fue presentado la semana pasada, y llama la atención, por ejemplo, el Banco Central lo que dice que a Chile principalmente se le han ido acabando las holguras. Lo dice muy claro Mario Marcel en su mensaje. Las holguras fiscales, vamos a terminar este año con un déficit fiscal del 36%, que no es alarmante, pero cuando uno mira hacia adelante, deberíamos terminar el 2022 con más o menos un 45%. Y las proyecciones para el periodo del gobierno, las proyecciones fiscales son de que entre el año 22 y 25 el gasto fiscal se reduce, se ajusta y la economía crece sobre el 3%. Son bastante poco probables, un escenario muy poco probable. Por lo tanto, hay un deterioro fiscal y pérdida de holgura muy importante. Si es que no se da ese escenario poco probable, digo yo, poco objetivo de Hacienda, vamos a tener, yo diría, el año 25 una deuda sobre producto claramente sobre el 50%. Y eso ya nos pone en otra categoría de país. Entre medio vamos a ver reducciones, van a seguir habiendo caídas en las clasificaciones de riesgo de Chile. Bueno, el Banco Central lo que espera una caída muy fuerte para este año, pero una recuperación relevante para el próximo. Y para el 22 supone también que la recuperación sigue. Lo que a mí me parece más importante es esto, es la caída fuerte de la inversión este año y una recuperación que si ustedes miran los números, el año 2022 todavía no lograríamos el nivel de inversión que teníamos el año 2019. Y eso tiene repercusiones sobre todo en el empleo, en los salarios y en el crecimiento, por supuesto. Es un panorama oscuro. Como dije antes, el Banco Central habla de que se han achicado las holguras fiscales, también de las empresas. Las empresas chilenas han aumentado mucho su deuda durante esta pandemia y también los hogares. ¿Para qué hablar de la caída de los fondos de pensiones, que también al final va a repercutir en mayor gasto fiscal hacia adelante? ¿Qué es lo que estamos mirando? Básicamente, a ver, noviembre fue un mes espectacular para los mercados, les destaco ahí el índice global de acciones creció un 12%, y esto estuvo muy liderado, o sea, todos los mercados suben, pero sobre todo Europa, que había estado muy rezagado. Si ustedes se fijan, Europa crece 13%, el índice, así todo en el año va casi 9% abajo. Estados Unidos, acá se lo estoy destacando, Estados Unidos que rentó un 10%, el Standard & Poor's, llevan el año un outperformance muy importante respecto al resto, 13%. ¿Para qué decir el Nasdaq? O sea, lo que hubo en noviembre, sobre todo, fue una subida generalizada a los mercados por la expectativa de la vacuna y también el fin de la incertidumbre sobre la elección presidencial en Estados Unidos. Eso es lo que vimos claramente. Y hoy día el mercado básicamente sigue ignorando las malas noticias sobre la evolución de la pandemia, se sigue focalizando en esto. Las proyecciones de utilidades, acá las destaco en verde, para el próximo año son realmente muy fuertes. O sea, para Estados Unidos se espera que este año las utilidades de las empresas caigan 11%,
Les recuerdo que la economía va a caer un poco más de un 3%, 3,7%. Y se espera una recuperación del 20%. Importante. Si miramos, por ejemplo, Europa, una caída ya mucho más fuerte de las utilidades y una recuperación también muy potente. O sea, hay expectativa de una fuerte recuperación a partir de la recuperación de la economía. ¿Que se puede dar? Por supuesto que se puede dar, con todas las incertidumbres que todavía tenemos se puede dar, pero uno tiende a pensar que estamos en el rango más bien alto de lo que pueda pasar. Sin la intención de marearlos mucho con indicadores, acá lo que muestro es la relación precio-utilidad estimada a 12 meses, que es una forma de ver valorizaciones de las acciones. La línea azul, si ustedes ven para Estados Unidos, está en 22 veces, que es prácticamente un récord. O sea, lo que estoy diciendo es que si uno toma las utilidades de los analistas proyectadas para 12 meses, el mercado está en un nivel de valorización elevadísimo. Algo similar, aunque menos marcado, pasa en Asia, bastante menos marcado, con esta relación en menos de 16 veces, y en Europa, que están en 19. O sea, para tratar de abreviarlo, ¿hay muchas expectativas positivas de utilidad? Sí. Pero dentro de eso uno ve las valorizaciones más altas están en Estados Unidos. Después Europa y finalmente Asia, que combina una valorización más razonable, economías que ya se están recuperando, que están saliendo antes, y expectativas de recuperación de las utilidades. Es más, si uno mira lo que ha venido pasando con las utilidades y miramos hacia la línea roja representa las utilidades ya no proyectadas, las utilidades efectivas, uno ve que las utilidades se están recuperando en las economías asiáticas, los mercados asiáticos. No así en Europa, donde todavía no hay recuperación, la tendencia sigue siendo la baja, pero expectativas muy buenas. Y en Estados Unidos sí hay una pequeña ya incipiente signo de recuperación de las utilidades. Entonces, uno dice, bueno, ¿hay expectativas de recuperación que se pueden cumplir? Sí. ¿Las acciones en general en Estados Unidos están caras? Sí. ¿Por qué? ¿Qué hacemos entonces? La respuesta, a mi juicio, es estar invertido en acciones. Nos gusta más Asia que Estados Unidos, por lo que les menciono, tiene valorizaciones más bajas y un proceso de recuperación que ya partió, pero también nos gusta Europa porque está barato, está más barato, algunos sectores muy golpeados, pero esto del desempeño que tengan las acciones depende en gran medida de que las tasas de interés se mantengan bajas, las tasas de interés de largo plazo, que están en niveles extraordinariamente bajos. La tasa en Estados Unidos de 10 años llegó en agosto a niveles del 0,5 y hasta el 0,9. Probablemente siga subiendo, pero en forma moderada. ¿Por qué? Porque los bancos centrales están inyectando mucha liquidez, van a mantener las tasas de corto plazo muy bajas y además han dicho que van incluso a soportar inflación más alta de sus metas con el fin de estimular la economía. O sea, van a tomar el riesgo de tener un poco más de inflación, pero asegurar la recuperación económica. Y si uno cree en eso, es momento para estar más bien en acciones. La pregunta es, ¿en qué regiones? Bueno, cuando hay una sincronización global del crecimiento, como se espera a partir sobre todo del segundo y tercer trimestre del próximo año, o sea, donde tengamos a Asia creciendo, Estados Unidos, Europa, en general lo que pasa es que las compañías más bien que le llamamos value, más cíclicas, tienen un mejor desempeño. Y estas están más hoy día, las bolsas europeas tienen mucho más importancia a esos sectores que Estados Unidos. La bolsa americana está dominada en un porcentaje importante por las grandes compañías que le llamamos de crecimiento de largo plazo, las tecnológicas. Es más defensiva. Pero, por otro lado, uno ve también que la economía americana es la economía más dinámica y que probablemente salga más rápido en su recuperación económica, más que las europeas. Me voy a volver un poco en un gráfico que no lo comenté. Uno siempre se preocupa de por qué la bolsa americana anda tan bien y ha tenido un exceso de retorno importante este año, pero también los anteriores. Básicamente la respuesta está acá. Este índice rojo es las utilidades de Estados Unidos sobre las utilidades del resto del mundo, donde lo más importante del resto del mundo es Europa y Asia. Y uno ve, ya por un periodo largo, que el mejor desempeño de las acciones
que está medido en la línea azul, el índice relativo de haber invertido Estados Unidos versus el resto, el mejor desempeño se explica porque las utilidades crecen más. O sea, es un mejor desempeño con mucho fundamento. Entonces, uno dice, bueno, ¿esto va a cambiar en el corto plazo? Nuestra impresión es que sí puede cambiar durante el próximo año por un periodo breve, como sucedió, por ejemplo, acá, el año 2016, final 2016-2017, cuando hay un mejor desempeño de las utilidades fuera de Estados Unidos y hay un mejor desempeño de las bolsas, muy moderado. Eso es lo que estamos esperando. Pero si uno dice estructuralmente, de largo plazo, la bolsa americana sigue ofreciendo, yo creo, las mejores perspectivas, ¿ya? También hay otra cosa importante, como se está dando el resultado del Congreso americano, dividido, digamos, es difícil que Biden aplique, digamos, logre sacar sus propuestas de aumentar impuestos en Estados Unidos a las empresas, por lo menos no en los próximos 2 años, entendiendo de que el foco va a estar puesto en la recuperación. En términos de las monedas, hemos visto este año una caída del dólar que se agudizó en noviembre. Sí, o sea, cuando hay mejores noticias, en general el dólar cae, eso es lo que uno espera. Puede pasar algo de eso, pero nuestra impresión es que el dólar ya está ha caído bastante. Si uno se fija, el valor del dólar acá en la línea azul, fíjense a lo que llegó el año 2017, en este periodo que la economía global creció muy fuerte, Estados Unidos bajó los impuestos, Europa se recuperó, etc. Hoy ya estamos cerca de esos niveles. Puede bajar un poco más, sí, pero no estamos con un dólar tan sobrevalorado, al contrario. Por lo tanto, puede haber una depreciación adicional el próximo año del dólar, pero no pensamos que vaya a ser algo muy importante, sobre todo de que en este proceso de recuperación la economía americana es la economía más flexible, más dinámica, comparada con las otras economías desarrolladas. En deuda, fue el año hasta fines de noviembre o hasta el 10 de diciembre, en realidad, en lo que es deuda, terminó siendo bastante bueno. Fíjense, los bonos del tesoro, pero también todo lo que tenga algo de riesgo crediticio anduvo muy bien, a pesar de un primer trimestre para el olvido. Pero la deuda, básicamente, la rentabilidad de los bonos depende de 2 cosas, de las tasas base, las tasas libres de riesgo, más el spread o el premio que pagan los emisores por el riesgo específico que tienen. Si miramos las tasas base, y acá miremos la de 5 años, porque en general los fondos de bono y los bonos se emiten más o menos a esos plazos, 4 a 6 años en general. Uno ve que la tasa, que aquí está representada en verde, ha venido subiendo paulatinamente y probablemente siga subiendo la tasa base. Yo creo que no va a ser una subida tan fuerte, pero sí va a subir. O sea, en un escenario optimista, la tasa larga, tanto de 5 como de 10 años, van a ir subiendo. Eso es malo para la renta fija, porque se registran pérdidas de capital. Pero, por otro lado, los spread crediticios en un escenario benigno bajarían, sobre todo en lo que es high yield. O sea, si hoy día han bajado fuerte, están al nivel de 400 puntos básicos, el exceso de retorno que se le pide a un bono high yield en promedio por sobre la tasa libre de riesgo, podemos pensar que eso puede bajar un poco más. Pero, y nos ayudaría a compensar las pérdidas eventuales por el aumento de la tasa base. En ese sentido, pensamos que apostar a una rentabilidad esperada de los high yield o de la deuda emergente en torno a los niveles de tasa actual es razonable. Son niveles de rentabilidad bajos, 4% más o menos, comparado con el 9% de que llegan acumulados este año, a pesar de un primer trimestre muy malo. ¿Por qué? Porque acá se van a dar 2 elementos. Sube la tasa base, supongamos que suba 50 puntos básicos, o sea que la tasa termine 50 puntos básicos más 0,5% más arriba de lo que hasta hoy día, la del Tesoro, pero además, en un escenario de mayor optimismo, de más tranquilidad respecto a la recuperación, el spread, o sea, el premio que se le pide a los bonos baje de tal forma que se compensan esos 2 efectos. Obviamente en renta variable esperamos mayores retornos, pero con volatilidad. Eso sí, con volatilidad porque este tema de la recuperación, de eventualmente
cambios de hábito que haya. O sea, acá no es que de repente se aplica la vacuna y la gente va a comenzar a hacer su vida normal, eso no va a pasar. También el timing de la aplicación de la vacuna. Hay más o menos claridad de que el primer semestre se van a vacunar los americanos, bueno, Canadá, Europa y China, pero los países emergentes van a pasar bastantes meses sin vacunarse. Por lo tanto, van a haber diferencias eso va a restringir la movilidad también. O sea, no va a ser una cosa on-off, digamos, como fue las cuarentenas. Las cuarentenas como que desconectaron el mundo y ahora se está conectando de a poco y con la vacuna eso se va a acelerar, pero no va a ser un periodo tan simple. Así todo, nosotros vemos en lo que es acciones más valor, con más volatilidad, apostando a recuperación y a subida de tasas de interés muy moderadas. Nos gusta Estados Unidos, por lo que ya mencioné, una economía más dinámica. Europa, con sectores que están muy, ¿cómo se dice? No subvalorados, están muy castigados, los sectores más ligados a los servicios, sobre todo, industriales también. Y Asia, porque es una economía que está creciendo ya sólidamente. ¿Qué riesgos vemos para el próximo año? Primero, que el segundo semestre todavía la pandemia sigue siendo el gran tema. Ese yo diría el principal riesgo. Segundo, que más en el corto plazo la política fiscal en Estados Unidos, en Europa, no provea los ingresos para que la gente este periodo que se puede prolongar un tiempo más pueda seguir consumiendo. Eso, me parece que el riesgo de eso en países como Estados Unidos y también en Europa es bajo, pero por ejemplo, si uno mira el caso de Brasil, Brasil tiene para el próximo año anunciado un presupuesto bastante austero, de tal forma que si se le llega a complicar la pandemia, no debería poder hacer más política fiscal. Y si la hace, va a sufrir el castigo del mercado, porque Brasil tiene una deuda sobre producto cerca del 90%, o sea, no tiene las holguras que tiene, por ejemplo, Chile. Otro elemento de riesgo, yo diría en segundo lugar, es que la inflación aumente. Yo lo veo en el corto plazo, próximos 6 a 9 meses, muy poco probable. Y lo último, lo que comenté antes, que haya cambios que sean más permanentes en los hábitos y sectores, sobre todo de servicios, que se vean perjudicados y no vean una recuperación como se espera. Eso es básicamente el mensaje, la visión que tenemos para el próximo año. Nuestra recomendación es estar overweight, o sea, sobrecargado en acciones, de una forma moderada, privilegiando Estados Unidos, Europa y Asia emergente. Y en deuda, ¿no es cierto?, consistente con lo que les acabo de mencionar, estar invertido en high yield, en deuda emergente, tanto de gobierno como corporativo, pensando en un plazo de 6, 9 a 12 meses. ¿Ya? Vemos poco riesgo. Yo creo que después de ese plazo, obviamente puede que haya países emergentes que no logren restablecer sus equilibrios y tengamos algunos episodios que yo creo que no sean sistemáticos. Me preocupa particularmente el caso de Brasil. Hasta acá lo dejo. Arturo, muchas gracias por la presentación.